Les decía, hoy vemos la segunda parte de monocotiledóneas. Vamos a ver 3 órdenes, poales, comelinales y zingiberales. Entonces, en el cuadro sistemático vamos a estar en la misma zona de la semana pasada, en la zona de las monocotiledóneas. Pero esta vez vamos a estar acá en la parte más baja de la tabla, en la zona de las comelíneas, y vamos a ver los órdenes poales, comelinales y zingiberales. A pesar de ser poquitos, hay algunos que tienen bastantes familias, entonces nos va a llevar un poquito de tiempo. Bien, vamos a arrancar con el orden poales. La sistemática de este orden dice que tiene 15 familias, 997 géneros y 18.875 especies. Son anemófilas y más o menos graminoides con presencia de cristales de sílice en la epidermis. Esa es una característica general del orden. De este orden, hoy vamos a ver familias difáceas, bromeliáceas, ciperáceas y poáceas. Vamos a ver primero la familia bromeliácea. Fíjense la distribución, es bien americana y más bien de las zonas tropicales de América, ¿no? En este caso tenemos 69 géneros y 3.403 especies. Son hierbas, herbáceas, por lo común epífitas, pero cuando yo nombro estas generalidades de la familia, siempre hay algunas que se salen de esa generalidad, pero comúnmente son epífitas. Acá tenemos los claveles del aire. El crecimiento es en roseta, las hojas son alternas, simples, con el margen espinoso, y tiene presencia de tricomas foliares peltados. Fíjense en esta imagen de acá abajo, abajo a la derecha, esa especie de como glandulitas, son pelos glandulosos peltados. Eso a medida que lo vamos viendo con algún amplificador, con una lupa, se va viendo mejores. Características bien de esta familia. Las inflorescencias son llamativas y bracteadas, y en este caso tenemos 3 sépalos, 3 pétalos, 6 estambres y 3 estigmas. Acuérdense siempre, yo en monocotiledonia les hablaba, la generalidad es 3 y múltiplos de 3. Bien, ejemplos. Acá tenemos el ananá comestible, el ananá comosus. Después tenemos plantas favoritas de algunos de nuestros alumnos, de Amalia Bravo, por ejemplo, la Alcnea fasciata. Vamos a usar, acá está. Pablo Herbeta, le gusta la Bilbergia nutans. Estas son todas bromeliáceas. Otras bromeliáceas, la Guzmania y las del género Briesa, bien ornamentales. Bien, pasamos ahora a las ciperáceas, dentro de orden Poales. Y acá fíjense, la distribución es cosmopolita. Esto quiere decir que está en todo el mundo distribuida todas estas familias. En este caso tenemos 28 géneros y 5.695 especies. Dominan humedales, o sea, las vamos a ver siempre en zonas inundables, pantanosas. Son hierbas con aspecto de gramíneas, pero se diferencian por algunas cuestiones. Por ejemplo, el tallo generalmente es trígono, fíjense en esta foto, el corte transversal. Si ustedes toman un tallo entre los dedos y lo hacen circular, van a ver esas 3 caras que tienen las ciperáceas, y además son sólidos. Ustedes lo cortan y adentro es bien sólido, no hay huecos.
Otra característica es que las hojas son trísticas, o sea, desde un mismo punto tenemos 3 hojas, como en este caso, y la vaina basal es cerrada. Perianto ausente o de 3 a varias cerdas o escamas, frutos aquenios o similares a aquenios. Aquí tenemos un grafiquito donde vamos a ver la inflorescencia compuesta por numerosas espiguillas, ese tallo triangular, la sección triangular del tallo, las brácteas involucrales, que también están al número de 3, y acá un ejemplo de una espiguilla, con bráctea y con raíz. Ejemplos. Tenemos varias ornamentales, como la Corus calamus, usada en estanques. Tenemos esta que el Cyperus rotundus, que justamente no es una especie ornamental, es una especie que nos va a traer dolor de cabeza a los jardineros, porque es una especie que se comporta como maleza. Fíjense el crecimiento en rizomas que tiene, bastante complicada de manejar en jardines, en el césped y en césped deportivo por más razón. Después tenemos Cyperus papyrus. El Cyperus papyrus es el mismo que usaban los egipcios para hacer papel, que actualmente se está usando como ornamental. Y el Cyperus altamifolium, que es el paragüita. Siempre, fíjense, asociadas a algún tipo de lugar con agua, ¿no? Bien. Pasamos ahora a la familia Poáceas. Vani, ¿me ¿Sí? escuchás? Acá pregunta, ¿puede ser que las hiperáceas se parecen a yuyos? Eh, a ver, no, no es complicada Yuyo, no sé a qué se refiere, si es a una maleza, sí, son pastos, son similares a gramíneas, lo que decía al principio, pero tenemos algunas con alguna característica ornamental, por eso la estamos viendo, y bueno, y estamos viendo también los Cyperus rotundus y alternifolios, que por ahí son un poquito más complicados para manejar, y eso vamos a tener que, como jardineros, manejar eh, como maleza, digamos. Va a ser un dolor de cabeza para el futuro. Y después preguntaban si es al que le llaman coquito o cebollita, pero no sé cuál de los ¿A qué le tres. llaman cómo? ¿Coquito o cebollita? Cebollita sí, coquito no sé. Cebollita sí, cebollita, cebollines. Sí. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta, Cristín? Si no, sigo avanzando. No, por ahora no. Avanzo Síganos. con Poáceas. Fíjense, en la familia Poáceas dentro de Poales, la distribución también es cosmopolita, pero fíjense que acá está pintadito una parte de la Antártida. O sea, hay, está muy presente en casi todo el planeta esta familia. Tenemos 707 géneros y 11.337 especies. Generalmente son hierbas. Tenemos algunas plantas lignificadas, como pensemos en algunas cañas de bambú o en algunas cañas de castilla. Los tallos son verticales, usualmente no tienen ramas y son huecos en los entrenudos. Esto a diferencia de lo que le decía recién, en ciperáceas, ustedes cortaban una sección de tallo, era sólida, en este caso son huecos. En la mayoría, tenemos algunos casos que son sólidos, que se salen de la generalidad de la familia. Las hojas son alternas, dísticas, y estas consisten en esa vaina que envuelve a la caña, la lígula y la lámina. Después vamos a ver algunas gráficas de repaso de morfológica. Las flores y las brácteas agregadas en espiguillas
y cada flor está encerrada por dos brácteas que son la lemma y la palia. La lemma y la palia son bien características de poáceas. Flores anemófilas, o sea que el viento es la que hace que se polinicen, favorece la polinización. Después tenemos frutos cariopsis y semillas una por fruto. Bien, acá tenemos la morfología porque tenemos dos tipos de crecimiento en poáceas. Las especies cespitosas, en este caso, donde vamos a tener, después de que la planta emerge, no germina, va a empezar a dar nudos y va a empezar a dar macollos. O sea, desde una misma planta vamos a tener varias ramificaciones desde abajo que se llaman macollos. Esto sería, pensemos en una planta de trigo, pensemos en una planta de ryegrass, es el tipo de crecimiento que tiene, ¿sí? O sea, desde un primer nudo empieza a macollar, que sería una especie de ramificaciones secundarias, y es donde vamos a tener distintos tallos. Después en este dibujo lo que vemos es cómo se inserta esa famosa lámina, la vaina envuelve al tallo, ¿sí? Y el tallo es hueco, y tenemos nudos y entrenudos. Después tenemos lígulas, que ya vamos a ver algunas características, porque son bien diagnósticas para determinar especies, y subfamilias y especies. Y el otro tipo de plantas que tenemos dentro de las poáceas son las histoloníferas. En este caso, tenemos desde una planta inicial que puede dar estolones y puede dar rizomas. Y esos rizomas y esos estolones dan lugar a nuevos hijuelos, ¿sí? Este es el típico caso del Cynodon dactylo, la gramilla, que por eso es que va teniendo esa forma imbricada de crecer, ¿no? Esto nos interesa como que como un césped. Ahora ya vamos a ver algunas características. Bien, acá tenemos, esto es el repaso de botánica morfológica, pero aquí es un clásico de las poáceas. Tenemos la hoja, que está compuesta por la lámina, la vaina que envuelve el tallo, la lígula, que puede ser membranosa, con pelo, ahora ya vamos a ver algunas características, y las aurículas, que pueden tener o no tener pelo, ser más o menos abrazadoras, o sea, todas esas son características diagnósticas para determinar especies. Y pueden no estar presentes las aurículas también. La prefoliación es la disposición de la hoja en el tallo. Puede ser convoluta, que es cuando nosotros tomamos una planta y la hacemos rodar entre los dedos, gira como un cilindro, ¿sí? O puede ser conduplicada. En este caso, en poáceas hay pocas especies, pero existen. Una es el césped inglés, que le llaman, Stenostaphyrum secundatum, que ustedes lo ven y es un pasto bien chato, o el pastobillo, que es una planta forrajera, que también tiene esta prefoliación conduplicada, que sea como achatada, que si lo hacemos girar entre los dedos, cuesta que gire en ese cilindro. Bien, detalle de lígulas y aurículas, lo que les decía hoy, pueden o no tener esas aurículas. Las lígulas pueden ser pestañosas, de membranas y pelos, con distintas formas, pueden ser como que están como recortadas, lisas, un triángulo. Todos esos son caracteres bastante
a ver, como que nos orientan mucho a qué especie estamos, a qué especie o subfamilia estamos hablando, ¿no? También diagnósticos, como le diríamos en sistemática. Bien, la espiguilla, esto es un pasaje rápido porque no va a la clase de hoy, pero acuérdense que en este caso teníamos las glumas, la gluma superior, la gluma inferior. Dentro de cada gluma teníamos los antecios, donde estaba esa famosa lemma y pálea que les hablaba hoy, la flor propiamente dicha dentro, y esta arista que puede o no estar, depende de las especies. Pero pensemos en una espiga de trigo que tiene esas aristas siempre presentes y bien visibles. Hay especies que tienen las aristas cortitas y hay especies que directamente no tienen aristas. Este es un detalle del antecio, o sea, es como que nos entramos un poco, como que le hacemos más foco a esa espiguilla. La flor, esta es la flor que tiene esas famosas tres anteras, las lodículas que son unos órganos que hacen que la flor se abra en la antesis, y el oval. Después, inflorescencias podemos tener panojas, que son más laxas, o las espigas, como por ejemplo el caso del trigo, ¿sí?, que son más contraídas. Esto es un repaso rápido porque las poáceas son un poco raritas. Importancia de las poáceas. Tenemos cereales como el trigo, avena, cebada, maíz, centeno. Tenemos forrajeras como el pastobillo, que les decía hoy, que tiene la prefoliación convoluta, o con duplicada, perdón, cebadilla, festuca, raigras. Industriales como las cañas de Castilla, los bambúes. Sacaríferas como la caña de azúcar. Malezas, trova de Alepo, cola de zorro, y de ahí en más. O sea, sabemos que la definición de maleza es una especie que crece en un lugar donde no queremos que crezca. Así que malezas vamos a tener muchas poáceas. Oleaginosas como el maíz, se extrae aceite. Medicinales como la gramilla o pata de perdiz, raigras, cortaderia. Aromáticas como el pasto limón o lemongrass. Ornamentales, miscanthus, colita de liebre, bambúes. Y acá es donde, en base a las diapositivas que vienen, ornamentales, a los que les gustan las gramíneas, pueden entrar a ver todas las especies que hay. Nosotros tenemos pastizales muy ricos. Hay gente que dice, bueno, me gusta la paja de plata como ornamental, y es cuestión de ponerla a reproducir y a ver cómo se comporta en un jardín, pero tenemos muy lindas plantas ornamentales de familia Poácea. Para los que les gustan los pastos, si no le van a decir yuyo, que creo que por ahí venía hoy el comentario. Bien, y acá tenemos, como jardineros, las poáceas son las que nos van a dar el césped. La mayoría de los céspedes son de poáceas, a no ser alguna orejita de ratón que puede haber por ahí. Tenemos el pata de perdiz, el raigras, y bueno, césped para jardines, césped deportivo. Les presento una de mis hijas cancha, diría yo. Esta es una cancha con base, con la carpeta que se le llama de Cynodondáctylos, no sé, de pata de perdiz, resembrada con una especie perenne de Lolium multiflorum, o sea, de raigras. Bien, para ver un poco de ejemplos, acá en Poacia tenemos todas las cañas de bambú. Tenemos nativas, como la Cusquea de Culiao, que es la caña coligüe del sur, endémica de Chubut, Neuquén y Río Negro. La Guada chacoensis, que ya es más del norte con ese nombre, ya nos vamos más para el norte. Guadua trini. Y después tenemos las exóticas como el bambú amarillo, el Philostachys aurea, Arundinaria japonica, el bambú de Japón, o bambú cetuloides.
que son los bambúes. ¿Sí? Muy, muy ornamentales estas. Y en el caso de los bambúes, son las únicas especies eh, que no tienen esa eh, hoja envainadora, sino que tiene como una hoja pseudo peciolada. Bien, la cortaderia es bien nuestra, nativa. De hecho, en Estados Unidos se usa mucho como ornamental, le llaman pampa grass. Y ahí hay un detalle de la hoja, por eso es que le llaman cortaderia. Fíjense cómo es ampliada la hoja, el borde, tiene esa especie de serruchito que es lo que hace que si la agarramos un poco fuerte nos tienda a raspar la mano. Y lo que le da ese nombre científico de cortaderia. Muy, muy bonita como ornamental. Bien, acá hay otras especies, los lolium, los reyes anual, reyes perenne, se usa como forrajera, pero también se usa, que está acá abajo, se usa como césped y como cobertura cespitosa en invierno, ¿sí? Entonces, ustedes vieron las canchas de fútbol o de rugby cuando se ven esas rayas en las canchas. Esto se logra con el raygras. ¿Por qué? Porque el raygras tiene, fíjense, el haz bien brilloso de la hoja y el embés es opaco. Cuando pasa la cortadora y el rolo y corta y rola, es como que va produciendo un efecto de peinado para un lado y para el otro. Entonces, para un lado queda brillante del haz y para el otro queda el embés. Y ese es el efecto visual, que parece que las canchas fuesen rayadas. Es solamente por una especie de rolado o de peinado del raygras. Con la bermuda lo pueden hacer, pero no es tan visible, no es un efecto tan fuerte como el que produce el raygras. Y después esta otra especie que está acá, que es muy bonita, es la brisa minor, la brisna. También es un pasto que lo encontramos en el campo, es natural. A mí me encanta particularmente, o sea, como ornamental puede funcionar genial, y también es como recurso forrajero natural, es excelente para el ganado. Bien, acá hay otra especie que les quiero traer. En realidad es el género Aristida y hay tres especies: la murina, Aristida jugata y Aristida spegacina. Fíjense, los mechones que forma en la naturaleza, imagínense si la ponen como en un cantero, es muy bonita. Las arístidas tienen la particularidad, es como una especie de flechilla, como esas flechillas que juegan los niños. Pero fíjense, en esta imagen que tengo acá, tiene tres aristas. O sea, es como que si nosotros sacamos la flecha, en vez de tener como una sola arista, que es la puntita, tuviese tres, ¿sí? Eso es lo que le da ese efecto a la inflorescencia como de peludo, digamos. Muy, muy, muy ornamental. Es nativa, para los que son de oro verde, hay en la zona de oro verde, y es muy interesante para cultivarla como ornamental. Bien, después tenemos los paspalum, el paspalum norubilei, que está acá, eh, abundante en oro verde, pero fíjense que puesto en grupos puede funcionar como ornamental muy bonita. Y después tenemos el Axonopus compressus, que es el pasto jesuita, que se puede usar como césped, es nativo. Y también el famoso pasto brasilero o el césped brasilero es una especie del género Axonopus. A mí particularmente no me gusta, pero bueno, está bastante difundido y de moda el césped brasilero. Otros ejemplos, estas son ornamentales y más difundidas, ¿no? El Penicetum viliosum,
el Penicetum cetaceum. En el caso de arriba es el rubrum y en el caso de abajo es el Penicetum cetaceum solamente. Fíjense la diferencia. Esta es una variedad mejorada de hojas rojas. Después está la variedad Pupelli también, que tiene las inflorescencias color violeta. Estos han sido mejorados genéticamente como para usarse como ornamentales. Los miscanthus tenemos de hoja verde, hay variegados también. Miscanthus sinensis, Festuca glauca, muy usada como ornamental. Y este es el Cymbopogon citratus, que es el lemongrass que les decía hoy. Le dicen cedrón paraguayo también. Es muy bonita como ornamental y a la vez tiene esa propiedad de ser aromática. Se puede poner en el mate, tiene ese sabor a limonado muy rico. Bien, y pasamos a la última familia dentro del orden Poales, que son las tifáceas. Fíjense que a excepción de algunas zonas desérticas, después está bastante distribuido en todo el mundo. En este caso tenemos dos géneros, a pesar de la distribución, solamente dos géneros y 25 especies. Son hierbas acuáticas, rizomatosas. Esos rizomas tienen canales de aire, las hojas son alternas, dísticas, simples, las láminas son largas y lineares. La inflorescencia es terminal, cilíndrica, como se ve acá, con forma de espiga, espiciforme. Las flores son unisexuales, muy reducidas, y en este caso tenemos un óvulo por lóculo y es péndulo. Usos ornamentales para zonas de bañados, húmedas, comestibles, porque ese rizoma se come, y el polen también. Con el polen de las tifas hacían una especie, los aborígenes hacían una especie de tortilla, como lo usaban como harina. Y también artesanías, ¿sí? Cuando vemos esas sillas de totora que le llaman, estamos hablando de esos tejidos de totora, estamos hablando de estas familias, ¿no? De las tifas, del género tifa. Acá tenemos la tifa latifolia. Y ahora pasamos pasamos al orden Comelinales. Vani, ¿Sí? acá había unas preguntas en Poales. Dale. Si hay una cola de zorro que es ornamental. Sí, 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 sí. Ojo, acuérdense que nombres comunes, el nombre común van a variar. Cola de zorro le dicen a muchísimas. Colita de zorro, cola de zorro, hay un montón de especies a las que le llaman así. Bueno, después preguntan qué van a sembrar en la cancha de la Facu. En la cancha de la Facu ya se sembró raigras anual, y en realidad se sembró ahora una densidad pobre. La idea es que sea una cobertura para que no erosione, porque se hizo un movimiento de suelo. Y en octubre, noviembre, cuando se consiga la semilla de Sinodon, se va a sembrar Sinodon. O sea, la carpeta es Sinodon, de Sinodon dáctilo. El raygrass, por más que sea perenne, el raygrass se resiembra todos los años. El raygrass es el que da la cobertura invernal. Se siembra en abril y vive hasta diciembre. Después, sobre esa carpeta de Sinodon. Después queda el Sinodon y el ciclo vuelve a empezar en el próximo abril, cuando el Sinodon entra en dormición. Pero el que da la estabilidad al suelo y le da la carpeta, la estructura, es el Sinodon. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el espartillo está dentro de de este orden Poales. Sí, sí. El espartillo está dentro de Poaceas, sí.
Y después dice, acá hay una pregunta, dice, la palmera pindó también tiene estos anexos foliares, pero no sé a qué se refiere. ¿A qué anexo foliar? No sé. Bueno, después en todo caso que lo aclaren porque Mm, palmeras ya vimos, arecáceas vimos la clase anterior, pero no sé a qué anexo foliar se puede referir. Al ser monocotiledóneas todas, algo podemos tener de similitudes, pero no sé, por eso no sé a qué se está refiriendo. Y acá Porque, ¿cómo? preguntan por la orejita de ratón. Creo que es en el tema de césped. Ajá, ¿qué pasa? ¿Qué preguntan? Dice el orejita de ratón, pero nada más que eso. Sí, la orejita de ratón es una umbelífera, la vamos a ver más adelante, pero es un cubresuelo para lugares sombríos. O sea, se usa como césped en lugares sombríos. Y por ahora es. Bien, entonces sigo con comelinales. En este caso tenemos 5 familias, 68 géneros y 812 especies. Y de este orden solamente vamos a ver comelináceas y pontederiáceas. Este sería como el orden más chiquito de esta clase. Bien, dentro del orden comelinales tenemos la familia Comelinácea. Fíjense la distribución, es bien en las zonas más bien tropicales. Tenemos 40 géneros y 652 especies. Son hierbas algo suculentas con savia mucilaginosa. Y esa savia mucilaginosa tiene propiedades medicinales. Estas son todas las que le dicen flor de Santa Lucía, como nombre vulgar. Y Santa Lucía es la patrona, sería de la buena vista, no sé si llamarlo así, pero es justamente porque esa savia mucilaginosa tiene propiedades medicinales para los ojos, ¿no? En este caso las hojas son alternas, simples, enteras, con una vaina basal cerrada y con prefoliación involuta, por lo común. Las inflorescencias son en cimas helicoides y las flores son trímeras, actinomorfas o zigomorfas, sin néctar. Y los frutos son cápsulas loculicidas, por lo general, ¿no? Tenemos el caso de la comelina erecta. Tenemos algunas especies ornamentales y tenemos algunas especies que se comportan como maleza también. Y algunas resistentes a glifosato. O sea, son malezas de las jodiditas que le decimos. Bien. Ejemplos ornamentales, las Tradescantia fluminensis, Tradescantia pálida, Tradescantia seurina. ¿Sí? La Tradescantia pálida, la están usando muchísimo como paredes verticales. La usan mucho para dar el toque ese bordón entre todo el verde y la usan a Tradescantia pálida. Bien, y pontederiáceas, fíjese la distribución, tenemos 2 géneros y 33 especies, también de zonas templadas cálidas en el planeta. Son hierbas acuáticas, hojas alternas, simples, pecioladas, con una vaina basal presente. Las flores son actinomorfas a moderadamente zigomorfas, fíjense acá, el androceo por lo común con estambres dimorfos, el gineceo tristilo o enantiostilo. Y los frutos son usualmente cápsulas. En este caso vamos a ver solamente la Pontederia crassipes y vamos a hacer después de la clase, de la presentación, un ejercicio, porque si alguno ya tenía el nombre de esta planta, antiguamente era Eichhornia crassipes y cambió a Pontederia. Entonces, en base a esta, vamos a hacer después una ejercitación de actualización de nombre. Y pasamos al orden zingiberales.
Acá tenemos varias familias de interés, 8 familias, 92 géneros, 2.185 especies, y las que vamos a desarrollar hoy van a ser familias musáceas, heliconiáceas, estrelitziáceas, canáceas, marantáceas y zingiberáceas. Muchas con propiedades ornamentales y otras comestibles y aromáticas. Empezamos por la familia canáceas. Fíjense, la familia canácea, la distribución es bien americana y de las zonas más bien tropical de América. Tenemos un solo género, el género Canna, 10 especies. Son hierbas rizomatosas y la parte aérea está bien desarrollada. Las hojas son alternas, espiraladas, simples, con una vaina basal abierta. Las flores son asimétricas, con un solo estambre, monoteca, con estaminodios de 1 a 4 petaloideos y uno por lo general recurvo y denominado labelo. El ovario es ínfero. Los frutos son cápsulas loculicidas, tuberculadas, yo le llamaría como espinescentes, si se quiere, con sépalos persistentes, semillas numerosas, subglobosas, negras y muy duras. Acá tenemos, acuérdense, siempre hablábamos de un solo género es cana. La cana glauca, que es nativa, y una cana mejorada, se han mejorado mucho estas como plantas ornamentales. Bien, pasamos ahora dentro del mismo orden, zingiberales, a las heliconiáceas. Fíjense, la distribución es americana. Tenemos acá algo en Oceanía también. Un género, otra vez un género y 200 especies. El género es Heliconia. Son hierbas rizomatosas, pseudotallo formado por el solapamiento de las vainas de las hojas o tallos aéreos bien desarrollados con entrenudos libres. Las hojas son alternas, dísticas, simples, y la vaina es basal abierta. La inflorescencia es terminal, con brácteas grandes, conspicuas y muy coloridas. Acá está la planta favorita de Noelia Elgenreder, ¿sí? La Heliconia rostrata. Fíjense lo que es, son muy bonitas esas inflorescencias. Las flores son zigomórficas, con estambres en número de 5, las tecas 2 por anteras, estaminodio 1, muy pequeño y el ovario es ínfero. Las frutas son drupas rojas o azules y tienen 3 semillas. Acá tenemos otros ejemplos, la Heliconia latispata o la Heliconia hirsuta. Siempre esto nos remota a un paisaje tropical, ¿no? Si tenemos que hacer una composición en un jardín, estaría ahí haciendo un rincón tropical. Bien, pasamos ahora a la familia Marantácea. Marantácea es una de nuestras alumnas, Betiana Ambrosio. Tiene como planta favorita el estromante sanguínea, es de esta familia. También se distribuye en las zonas bien tropicales. Acá tenemos 31 géneros y 550 especies. Son hierbas rizomatosas, las hojas son alternas, dísticas, simples, vaina basal abierta, pecíolo con un pulvino en el ápice, lámina por lo común asimétrica. Las flores también asimétricas, estambres 1, teca 1, estaminodios 2 a 4, usualmente petaloideos, y el ovario es ínfero. Y los frutos son cápsulas loculicidas o secos e indehiscentes con pétalos persistentes. Semillas 1 a 3 con un arilo. Acá tenemos otra especie bastante
usada como ornamental, que es la Amaranta leuconeuro. Y ahora pasamos a las musáceas. Fíjense la distribución de musáceas en el pluniferio. Tenemos algo en África y después en Asia y Oceanía. Tenemos solamente 3 géneros y 71 especies. Son hierbas grandes, rizomatosas, con un pseudotallo formado por el solapamiento de vainas de las hojas. Fíjense que esa característica que estoy hablando desde hoy, de decir que tenemos un pseudotallo formado por el solapamiento de vainas de las hojas, se da en todas estas monocotiledóneas. Las hojas son alternas, espiraladas, simples, con una vaina abierta. Y acá está la inflorescencia bien particular, pensemos en un cacho de bananas. Tenemos una inflorescencia grande, péndula, con brácteas púrpuras, que son estas que están acá. Las flores femeninas son proximales y las masculinas son distales. Acá se ve bien la flor masculina con estambre. Son flores zigomórficas, funcionalmente unisexuales, y el ovario es ínfero. Los frutos son bayas elongadas, con pericarpio amarillo a rojizo, color coriáceo, con estructura muy dura, es coriácea. Semillas usualmente ausentes. El ejemplo es la musa paradisíaca, y también está el género Encete, que tiene algunas, los bananeros de jardín, que son especies ornamentales. Bien, pasamos dentro de este orden a las estrelitziáceas. Fíjense, las estrelitziáceas tenemos en el pluniferio 3 puntos. En América, en Sudáfrica y en Madagascar. De ahí viene el muchachito este que nos está acompañando, el rey Julien. Porque decimos que tenemos 3 géneros, 7 especies. Uno de esos géneros es americano, otro género es de Sudáfrica y otro género es de Madagascar. Estamos hablando de la Ravenala madagascariensis, que es esta especie. Fíjense que esa especie es muy similar a lo que el rey Julien usa en la cabeza, el rey Julien de Madagascar, una especie endémica de Madagascar, la Ravenala madagascariensis. Son hierbas grandes, rizomatosas, esto en general. Tallo aéreo semileñoso. Hojas alternas, dísticas, simples, con una vaina basal abierta. Las flores son zigomórficas, grandes, de color crema. En su mayoría, vamos a ver que hay alguna diferencia. A este color crema, estambre 5, tecas 2, poranteras, estaminodios ausentes, y el ovario es ínfero. Los frutos loculicidas, verdes, cápsulas leñosas, y las semillas, muchas con un arilo fibroso anaranjado, rojo o azul. No sé si alguna vez vieron las semillas del Strelitzia. Acá pasamos a las otras 2 especies. Del ave del paraíso, tiene una semilla muy, muy llamativa, color roja, con una manchita negra, muy, muy bonita. Strelitzia, la ave del paraíso, la planta favorita de una de nuestras alumnas, de Florencia Alsina. Tenemos esas flores bien zigomórficas y coloridas, por eso le decía que hay excepciones a esas generalidades de la familia. Después está Strelitzia nicolai, que sí es como un ave del paraíso, pero con un color más cremoso. Strelitzia es el género de Sudáfrica, y cuando hablaba de un género americano, es el Phenacospermum guayanense. Fíjense la inflorescencia importante que tiene.
Bien. Por último, vamos a pasar a las gingiberáceas. Acá también tenemos otro personaje de dibujito animado, el hombrecito de jengibre. ¿Sí? En esta familia está el famoso jengibre que se consume como aromático. Fíjense la distribución, también zonas tropicales. Tenemos 56 géneros y 1.370 especies. Son hierbas aromáticas, rizomatosas, tienen un pseudotallo formado por el solapamiento de vainas de las hojas. Hojas alternas, dísticas, simples, con vaina abierta ligulada. Y las flores son bien zigomórficas, estaminodios 5, los dos internos fusionados para formar un labelo petaloideo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de labelos? Hablábamos en orquídeas la semana pasada, en orquidiáceas. Es como que hay un pétalo que se modifica en un labelo. Estambres 1, tecas 2, ovario ínfero. Los frutos son cápsulas secas o carnosas con cáliz persistentes. Y las semillas también, en este caso, tienen un arilo blanco o anaranjado. Fíjense, este es un dibujo botánico del jengibre officinales. Y también tenemos la cúrcuma, cúrcuma longa, que se usa para teñir de amarillo. De hecho, hay condimentos para arroz, color amarillo, que es una base de cúrcuma. Fíjense la flor, qué bonita que es. Y acá estamos rizomas, que es lo que se utiliza como tintorio. Acá tenemos la planta del jengibre, el jengibre officinale. Acá está la cosecha de rizomas. Y fíjense que tiene una flor también muy linda, una inflorescencia muy linda. Y acá estas son más utilizadas como ornamentales. La flor de nácar, que le dicen. La alpinia cerumbet, esta está en el jardín botánico. Fíjense ese pétalo en forma de labelo que hablábamos hoy. Y el Edicium coronarium, que es el que le dicen planta de nácar o flor de nácar. Las plantas de nácar también, hay algunas begonias que le dicen así. Ya les digo, nombres comunes, vamos a tener, vamos a compartir el nombre común con muchas especies. Pero Edicium coronarium es el nombre y apellido de esto. Bien, bibliografía, estamos en la misma, más o menos en la misma línea de la semana pasada. Hoy nos basamos solamente en el de Flora rioplatense, porque todas están en este libro. Y bueno, ahí termina mi presentación. Y lo que les quería, ¿hay alguna consulta? Si no, hacemos la parte de la página, la actualización. Moni, acá, bueno, el chico se fue, pero bueno, va a quedar la grabación. ¿Si puedes explicar a qué te referís cuando decimos inflorescencia terminal? Claro, a ver, está la rama y la inflorescencia está en la punta, eso. Cuando hablamos de terminales, está en la punta de algo. Y después Mario pregunta si cuando decimos hierba nos referimos a que no tiene tallos dignificados. Exacto, sí. Sí. Por eso, hoy cuando hablaba de boáceas, yo digo generalmente hierbas, pero tenemos esas acepciones de las cañas, por ejemplo. Y bueno, esas eran hasta acá. Esas eran las consultas. Bien. Bueno, se sigue viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es presentarles una página
para actualizar nombres. Vamos a ir viendo páginas para actualizar nombres en las próximas clases también. Esta es mi favorita para actualizar nombres, para actualizar nombres científicos y de plantas nativas o plantas que estén en Argentina. La página, a ver si me deja, esto supuestamente es para poder escribir o dibujar. La página es darwin.edu.ar, ¿sí? Acá está el cursor, la página del Darwin. Bien, hoy nos vamos a centrar en esta parte. ¡Ay, qué lindo! No funciona. Vamos a ir al catálogo de plantas vasculares de flora del Cono Sur, ¿sí? Bueno, con el logré deshabilitarlo. Acá. Bueno, esto puede fallar, dijo. Vamos a entrar acá. Y vamos a ver la presentación que tiene la página, ¿no? Acá dice, familias, tenemos un hipervínculo, géneros, especies y el buscar. Vamos a ir entrando, por ejemplo, a géneros. Géneros, ¿cómo nos presenta la página? Nos presenta un abecedario y un listado de géneros por orden alfabético, ¿sí? Entonces nosotros queremos entrar directamente a un género, por ejemplo, a ver si hay algún jengibre en Argentina. Vamos a la Z y buscamos por orden alfabético si hay algún gingiber y no estoy viendo jengibre. Pero por ejemplo, buscamos un cefirantes, un género cefirantes, y en género cefirantes, fíjense la riqueza de especies que hay, ¿sí? Hacemos cefirantes cándida, al azar, ahí nos dice que es una amarilidácea, clase de la semana pasada, y nos da el nombre científico. Este aceptado nos quiere decir que es el nombre que está actualmente en vigencia. Tenemos, bueno, el nombre científico es Cefirantes cándida, con el autor. Recuerden como regla, porque esto lo vi en el cuestionario de esta semana, algunos errores. Cuando se escribe el nombre científico es el género con mayúscula y el epíteto específico con minúscula. Esto es una constante. Sean cuidadosos cuando escriban los nombres científicos, sobre todo en esas respuestas cortas, porque si no se los va a dar como error y es erróneo. Parte de la nomenclatura botánica es escribir correctamente un nombre científico. Entonces el género es con mayúscula y el epíteto es con minúscula. Bien, nos da otro tipo de información. Dónde está publicado, el volumen, el año, el hábito, es una hierba perenne nativa. Nos dice la distribución en Argentina, en qué provincia. Después, sinónimos, los ejemplares de herbario utilizados, y tenemos imágenes también. Tenemos, ahí está, tenemos fotos, tenemos imágenes, fotos de herbario y hasta dibujos en lo que es imagen. Entonces, es una página que nos está dando mucha información, sobre todo de especies nativas o naturalizadas de Argentina. Siempre que miran la imagen, después hagan atrás con la flechita, porque si no se van de la página. Bien, y hoy les dije que íbamos a hacer un ejercicio, que es el de buscar
Habíamos dicho, a ver, me lleva. A buscar. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a trabajar con el camalote, nuestro querido y hermoso camalote? Antiguamente, para los que algo de botánica han manejado, era el género Eichhornia. Entonces, cuando una especie no nos aparece en esos listados de género o de especie que les mostré recién, venimos al buscador, escribimos el nombre del género y la especie es Gracipes y le damos buscar. Tengo algún error porque no me la tomó. Vamos a ir por género. No me lo está tomando. Puede fallar, dijo. Algún error, tenemos que escribir sin errores, porque donde tenemos un error nos pasa esto. A ver, con 2H. Ahí lo tomó, era con 2H, por eso no me lo tomaba. Siempre ese es otro, sin errores, porque si no nos pasa esto. Fíjense, ahí abajo nos apareció. Es de la familia Pontederiacea, que vimos hoy, género Eichhornia, especie Gracipes. ¿Qué nos dice el final de la información del renglón? Es un sinónimo. Esto quiere decir que ese nombre no está aceptado actualmente. Si estuviese aceptado, nos diría acá en validez aceptado. Entonces, hacemos clic donde dice Gracipes, tenemos un hipervínculo que nos lleva. Bien, entonces nos dice que Eichhornia Gracipes es sinónimo de Pontederia Gracipes. Entonces, cuando vamos ahora a buscar, vamos a buscar directamente en género con la P, Pontederia, y llegamos al camalote. ¿Se entendió más o menos o no? ¿Preguntas? Este sería nuestro nombre válido. Y hasta ahora están diciendo que entendieron. Bueno. Siempre los nombres sin errores para que lo tome bien. Fíjense que yo me estaba obviando una H y eso hacía que no me lleve a la información que estaba buscando. Acá preguntan, ¿eso pasa con algunos nombres que cambiaron? Pero sí. Y lo ideal siempre es estar actualizándolo. Siempre, porque por ejemplo, en estos libros que los usamos hoy como, que les decía hoy de bibliografía, el Eichhornia, por ejemplo, sigue figurando. O sea, por más que el libro se parezca nuevo, los nombres van cambiando continuamente. Entonces siempre es un buen ejercicio entrar al Darwin y refrescar el nombre. Bien. Es alguno bien actualizado, Elizabeth, tu libro con el nombre actual. ahí te están pidiendo que muestres el libro. Ah, están descargados. Este es el libro. Y ese no lo subimos al final, pero lo tenemos. Ah, entonces hay que subirlo. Ah, claro, porque era para esta clase.
Entonces lo subí a Claro. la carpeta correspondiente a esto. Sí, porque En realidad, del tema este de monocotiledóneos hay tres, tuvimos uno y hay nos tres. faltan los dos. El chiquito, y ¿se ven? De los de Editorial Lola. El que tiene la comelina, ¿se ve? Hoy no activé el celular. El que tiene la comelina, el que tiene la estrelitzia, ahora ya como botánicos reconocen, y este que tiene una amarilis aparentemente. Son los tres que usamos para estas dos clases, más la enciclopedia de la Argentina de Agricultura y Jardinería.